Descubriendo. Hola, muy buenas estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado esa luz de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar por internet. Como cada 8 días, acá en Descubriendo tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cabe aclarar que no pretendemos presentarnos ante ustedes como aquellos que poseen la verdad, sino que más bien con estas investigaciones que traemos a la mesa de trabajo Descubriendo, queremos compartir con ustedes para que así juntos lleguemos a esa verdad que hace mucho tiempo hemos buscado. Este programa es dirigido y presentado por sus servidores Juan Manuel Pombo y quien les habla Salim Hasir. Bueno, y voy a saludar a mi compañero de mesa. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, Salim, pues un saludo para todos los oyentes y aquí dispuestos para arrancar con este tema bastante interesante. Como todos los sábados, siempre esos temas candentes, ¿no?, que toca Descubriendo. Así es. Y pues darle la bienvenida a todos nuestros oyentes que estén ahí conectados y pues que quieran participar en el chat, poniendo ahí sus opiniones, comentarios o algún aporte o, por qué no, su punto de vista si no está de acuerdo. Aquí estamos abiertos a cualquier tipo de opinión. Recuerden, no queremos imponer verdades. Sean todos ustedes bienvenidos. En unos segundos regresamos. Bueno, y el tema para el día de hoy es analizando las teorías de Stephen Hawking. Stephen Hawking, este físico, ¿no? Físico muy famoso en todo el mundo, que con sus teorías ha revolucionado tanto el campo de la ciencia como también el mismo campo de la religión. Con pues sus aseveraciones y sus investigaciones y teorías, pues ha causado mucho revuelo y diversas opiniones que se tornan alrededor de este científico. Pero hoy, Juan Manuel y oyentes, nos vamos a enfocar en una de las teorías que más ha causado controversia de Stephen Hawking, y es su teoría acerca del origen del universo, que está asociada evidentemente con la teoría del Big Bang. Pero vamos a empezar entonces hablando un poco de quién fue este señor, de su vida y de algunos de sus títulos, para empezar a darle forma al programa. Ok, Salim, pues, y queridos oyentes, aquí Stephen Hawking es un filósofo teórico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades en el marco de la relatividad general y la predicción teórica
de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking. Este señor es miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Fue titular en la cátedra de Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en el 2009. Entre las numerosas distinciones que se le han concedido, Hawking ha sido honrado con 12 doctorados y ha sido galardonado con un orden del Imperio Británico. Se le conoce a este galardón como el grado CBE en 1982, o el premio Príncipe de Austria de la Concordia en 1989, con la medalla del Copley en 2006 y con la medalla de la Libertad en 2009. Pues aquí vemos su amplio repertorio de triunfos y de condecoraciones que le han brindado diferentes estados. Bueno, así es, ¿no? El palmarés en cuanto a títulos, títulos académicos y másters y posgrado, bueno, una cantidad de títulos que mi compañero ha leído, pues hombre, le da toda la autoridad a este señor, pues se dice, ¿no? Toda la autoridad para hablar, pues, en el campo de la física, porque ha estudiado toda su vida para eso, ¿no? Entonces, cuando este señor habla, pues evidentemente tiene un grado de credibilidad muy alto, porque lo respaldan todos estos títulos que ahora Juan Manuel nos estabas leyendo. Salim, y además también cabe resaltar de que él, como es, o sea, su discapacidad también lo ha llevado de cierta forma, pues, a superarse, ¿no? con tantos premios y con tantos galardones, pues así como tú decías, ha sido muy representativo, ¿no? Todo lo que él ha propuesto y ha dicho en sus diversos teoremas y libros. Exactamente, las investigaciones que él ha entregado y ha expuesto en el campo de la ciencia han marcado de alguna forma la manera en que observamos el universo hoy en día gracias a sus teorías. Pero aquí lo importante con el tema de sus títulos es que, bueno, cuando el señor habla, evidentemente tiene, digamos que, el respaldo y la seriedad para hacerlo. De alguna manera tiene credibilidad. Entonces, alguien podría pensar, bueno, y estos tipos, ¿no?, que están haciendo este programa, ¿qué autoridad o qué título tienen para analizar las teorías de Stephen Hawking? Bueno, y es cierto, ¿no? ¿Qué título tienes tú, Juan Manuel, por ejemplo? Pues estoy en 7º semestre de Administración de Empresas y me gradué de un colegio. Esos son mis títulos hasta ahora. Exactamente, yo también me gradué a duras penas del colegio y sí, hice un curso de auxiliar en diseño gráfico y aún sigo estudiando. Y bueno, esos son, digamos que nuestras credenciales. Entonces se podría pensar, bueno, ¿y qué pueden analizar Juan Manuel y Salim en Descubriendo? Pero el punto aquí es el siguiente, ¿no? Que es precisamente cuando estos científicos o líderes de alguna filosofía o bueno, cualquier otro ámbito de la vida tienen credibilidad de acuerdo a lo que hayan estudiado, de acuerdo a los títulos académicos que tengan, sus estudios de mundo, ¿no? Y eso les da el aval pues para opinar y dar sus teorías. Pero nosotros, las personas del común, así como usted, estimado oyente, que nos está escuchando, tenemos el mismo derecho y la misma cualidad, digámoslo así, de opinar también, de sentar nuestro punto de vista, no porque sea un científico galardonado, quiere decir que tenga la verdad absoluta de ninguna manera. Porque se sabe hace mucho tiempo que la ciencia no lo explica todo, simplemente son investigaciones que se aproximan a la verdad, pero no son la verdad absoluta. Tanto así que muchas teorías han quedado o se sigue buscando su consolidación final y han quedado ahí pues incompletas. Entonces, aclarando ese punto, ¿no? Porque bueno, de alguna manera meterse con estos temas pues podría sacar alguna roncha por allí, ¿no? No, y además, así como nosotros, habrá muchas personas que también pues tienen esa cualidad, ¿no? de la investigación. Investigadores, exacto. Entonces, pues esta cantidad de títulos que tiene este señor, pues no le da el mismo derecho que nosotros tenemos para también averiguar
pues sobre las teorías del mundo. Entonces así nosotros pues lo vemos tan complicado, ¿sí? La idea pues es como verlo de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo y eso es lo que nos compete a nosotros también, porque nosotros vivimos pues en conjunto con si no existiera el mundo, nosotros no pudiéramos existir. Entonces la idea es entender y perfilar pues todas estas teorías hacia algo lógico. Exactamente. Bueno, entonces hablemos un poco de su obra. Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo, junto con Roger Penrose, como nos mencionaba ahorita Juan Manuel. Él mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de los agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implica que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Estas son algunas de sus teorías o investigaciones que Hawking ha hecho en el campo de la cosmología y la física. Sus numerosas publicaciones incluyen la estructura a gran escala del espacio-tiempo con J.F.R. Ellis, relatividad general, revisión en el centenario de Einstein con W. Israel y 300 años de gravedad con W. Israel también. Stephen Hawking ha publicado 3 libros de divulgación: Su éxito de ventas, Breve historia del tiempo, Historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros y agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos. Básicamente la obra que Hawking ha realizado a lo largo de su vida se ha enfocado en investigar sobre los agujeros negros, los viajes en el tiempo, incluso los extraterrestres, los agujeros de gusano también, y como lo mencioné al principio, su teoría sobre el origen del universo. Inclusive este señor realizó un documental con la cadena de televisión History Channel, donde ahí él narraba, ¿no?, con pues su sustento científico y los años de investigación que lleva. Él trataba de explicar el origen del universo y decía que no era necesaria la existencia o la intervención de un creador para que pues existiese todo el universo. Él decía que no es necesario, o lo dice porque en sus investigaciones así lo ratifica, que no es necesaria la existencia de un creador, que el universo se generó espontáneamente o de la nada, y que las mismas leyes de la física, que son inmutables y eternas, lo han moldeado tal cual como hoy lo conocemos. Entonces sostiene que pues debido a esto no es necesaria la intervención de un creador o un Dios, como él lo llama. Así es, y Stephen Hawking utiliza también pues en varias ocasiones la palabra de Dios en un discurso, en sus discursos pues científicos, pero ha explicado que lo hace con sentidos meramente metafóricos. Él dice: no soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de las ciencias. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. En junio del 2010, en una entrevista para ABC News, se le pregunta si imagina un punto en el que la ciencia y la religión encuentren algún modo, y Hawking contesta que es más sencillo que Corea del Norte gane el Mundial de Fútbol. Y añade: existe una diferencia fundamental entre la ciencia y la religión. La religión se basa en la autoridad y la ciencia se basa en la observación y la razón. La ciencia vencerá porque funciona. Pues aquí vemos que en esta entrevista Steven pues utiliza la palabra Dios pues para, como dice él, como metafóricamente, para saber explicarse, pero él en sí no cree pues que el mundo haya sido creado por Dios, sino por que haya sido creado pues de la nada, con su teoría del Big Bang, y él ahí pues explica un poquitico
un poquitico de eso y ve pues que la ciencia y la religión nunca pues se van a poder unificar para pues darnos así una idea de lo que es de lo que en sí es la verdad. Exactamente, bueno, es evidente que Stephen Hawking, cada vez que tiene la oportunidad de hacer una intervención o sacar uno de sus famosos libros, siempre generan controversia y diversas opiniones desde distintos puntos de vista, ya sea desde el punto de vista religioso, incluso el científico, donde muchos de sus colegas pues han puesto el grito en el cielo cuando Stephen Hawking hace una de sus investigaciones y teorías. Hawking es famoso también, ¿no? Por, como ya lo venimos hablando, por asegurar de que el universo se creó a partir de la nada y que no es necesario la existencia de un creador. La primera esposa de Hawking, Jane Wilde, declaró públicamente durante el proceso de divorcio que él era ateo, pero que citaba muchas veces a Dios en sus libros, pero con fines comerciales. Además también lo citaba con fines comerciales. Entonces, debido a esto, ya podemos, digamos, conocer o se conoce en el ámbito científico de que Stephen Hawking es ateo, ¿no? De allí que se desprenda su teoría de que no es necesaria la intervención de un creador. Y algunas de sus frases más controversiales dicen lo siguiente, ¿no? Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Y esta frase, pues, evidentemente ratifica lo que hemos venido hablando, donde asevera que fue una creación espontánea y que provino de la nada. Todo el orden del inmenso universo y todo lo que existe proviene de la nada, según Stephen Hawking y muchos de los grandes expositores científicos y del ateísmo, sobre todo los defensores de la teoría del Big Bang. Otra de las frases más controversiales de este científico es la siguiente: el universo no necesitó ayuda de Dios para existir. Vuelve y lo ratifica, pues según Hawking el universo se formó a sí mismo de la nada. Y la teoría de la creación, él asegura que no tiene bases sólidas para ser realidad. Entonces, con estas frases que he citado acerca de la postura o el pensamiento que tiene Hawking acerca de la misma creación, queda en evidencia su ateísmo, ¿no? Y su, digámoslo de alguna manera, su apoyo a esa teoría del Big Bang, y que definitivamente no hay cabida para un creador en sus investigaciones, de ninguna manera las hay. Entonces es evidente lo que dice él, ¿no? Que definitivamente nosotros provenimos de la nada y que todo fue al azar. ¿Recuerda, Juan Manuel, cuando estuvimos analizando la teoría de Darwin? Era sí, algo parecido cuando él aseguraba de que nosotros venimos del caos y del desorden. Sí, además pues Darwin utiliza también un término que nosotros somos pues unos primates evolucionados, ¿no? Y aquí este señor Stephen Hawking también tiene una frase pues que dice lo siguiente: solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo. O sea, en esa frase pues se ve pues un poquitico la concordancia que existía entre Darwin y este hombre, pues para así explicarnos de una manera pues la creación del universo en sí. Así es. Entonces hemos hablado de los títulos de Hawking, de un pequeño fragmento de su biografía. Hemos hablado sobre sus teorías, sobre algunas de sus frases, y también hemos hablado de la teoría del Big Bang. Pero ¿qué es en sí la teoría del Big Bang? Bueno, seguramente muchos de nosotros ya lo saben, ¿no? Fue, según los científicos, es la teoría donde el universo se originó a partir de una explosión. Pero quisiera definirla para comprender mejor qué es lo que significa. La teoría del Big Bang en cosmología física
o teoría de la gran explosión es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo y del sistema solar, su desarrollo posterior a partir de una singularidad espacio-temporal. Técnicamente, este modelo se basa en una colección de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, llamados modelos de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. El término Big Bang se utiliza tanto para referirse especialmente al momento en el que se inició la expansión observable del universo, cuantificada en la ley de Hubble, como en un sentido más general para referirse al paradigma cósmico que explica el origen y la evolución del mismo. Entonces, la teoría del Big Bang trata de explicar el origen del universo, basados en la teoría de que hubo una explosión que originó todo lo que existe en algún punto, en algún momento, y que, bueno, antes del Big Bang no existía absolutamente nada. Así es, pues también pues cabe como pensar, ¿no?, un poquito. Estos señores, estos científicos, este grupo de científicos ya mencionados por Salim, pues se inventaron una teoría en donde nos explican eso, pues que el mundo se generó a través de una explosión, y antes de eso pues no había absolutamente nada en este vasto universo, en este vasto mundo, ¿sí? Y también pues una de las frases también ratifica lo que Salim está diciendo con la teoría del Big Bang. Dice: preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. O sea, ahí pone un limitante para que pues las personas investigativas que están siempre buscando pues la verdad en ellos, pues ahí vemos que con estas teorías les pone como un límite, ¿no? O sea, no pueden ir más allá porque más allá no hay una explicación científica, como ellos lo dicen. Así es. Sí. Bueno, voy a poner un audio donde pues es un pequeño fragmento de ese documental que él hizo con la cadena History Channel. Digamos que es la conclusión que él saca después de todo el sustento científico que le entrega allí. Y cuando regresemos empezaremos a analizar más a profundidad ya en sí la teoría. A ver qué tan veraz se convierte esa teoría, y no solo qué tan veraz, sino también qué incidencias puede tener incluso en nuestra vida cotidiana. Y qué hay detrás de todas estas teorías y de todos estos personajes que de alguna forma han marcado la historia de nuestra humanidad. Porque eso es interesante saberlo, ¿no? Porque recordemos que el ateísmo, algunos de sus grandes líderes y exponentes, bueno, Stephen Hawking es uno de ellos. Otro de ellos es Karl Marx, Friedrich Nietzsche, y Friedrich Engels también es otro de los grandes expositores y defensores de estas teorías que no dejan espacio o que niegan la existencia de un creador. Pero habría que investigar a profundidad sobre ellos antes de creerles, ¿no?, del todo. Entonces vamos a escuchar el fragmento de ese audio, estimados oyentes, y cuando regresemos empezaremos a analizar la teoría del señor Stephen Hawking. Ya regresamos en unos minuticos. No se puede retroceder a un momento anterior al Big Bang, porque no existía nada antes del Big Bang. Finalmente encontramos algo que no tiene una causa, porque no existía un tiempo en el que pudiera existir una causa. Para mí esto significa que no existe la posibilidad de un creador, porque no hay un tiempo en el que pueda haber existido un creador. Como el tiempo mismo surgió en el momento del Big Bang, es un acontecimiento que no puede haber sido causado o creado por nadie ni por nada. La ciencia nos ha dado la respuesta que nos propusimos encontrar. Una respuesta que llevó más de 3000 años de esfuerzo humano encontrar.
Hemos descubierto cómo las leyes de la naturaleza que actúan sobre la masa y la energía del universo iniciaron un proceso que finalmente nos creó a nosotros, que vivimos en nuestro planeta bastante satisfechos por haber descifrado el proceso. Por ello, cuando alguien me pregunta si Dios creó al universo, yo respondo que la pregunta en sí no tiene sentido. El tiempo no existía antes del Big Bang, así que no había ningún tiempo en el que Dios pudiera crear el universo. Es como preguntar cómo llegar al borde de la Tierra. La Tierra es una esfera y no tiene bordes. Por eso buscarlos es un ejercicio infructuoso. Todos somos libres para creer lo que queramos. Bueno, estimados oyentes, es muy claro el audio donde se entrega la conclusión del documental de Stephen Hawking hecho junto a la cadena Discovery Channel, un documental que usted puede descargar por internet fácilmente o verlo en YouTube y de esa manera tener más certeza o más documento acerca de la teoría de Stephen Hawking. Pero entonces analicemos lo siguiente. Stephen Hawking postula de que el universo pues fue creado por el Big Bang, por la gran explosión. Bueno, y él no es el único. Realmente él es uno de los científicos que apoya esta teoría. Entonces él respalda esta teoría y la pone como base de sus investigaciones. Y asegura de que las leyes de la naturaleza o leyes de la física, como las llama él en su documental, han sido las encargadas de moldear y de poner al universo en funcionamiento como hoy en día pues lo vemos. Y evidentemente así ha sido. Existen las leyes de la naturaleza o las leyes de la física o las leyes eternas que son las encargadas de, digámoslo así, de administrar todo lo que existe o digámoslo, son las leyes que moldean todo lo que existe, todos los planetas, todo el reino animal, inclusive los seres humanos estamos sujetos a esas leyes, como por ejemplo la ley de causa y efecto que hemos hablado acá, como se conocen algunas corrientes orientales como el karma y el dharma. Otra de las leyes a la cual nosotros estamos sujetos es a la ley de la reencarnación, ese proceso de muerte y de vida que nosotros como seres humanos vivimos y que bueno, han sido bastante polémica este tema a lo largo de la historia, así que si usted desea de pronto saber un poco más acerca de esto, puede descargar el programa que hicimos en Descubriendo acerca de la reencarnación para que tenga más documento. Y esta y muchísimas otras leyes que rigen nuestro universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad o ley del amor. Científicamente se le conoce como la ley de la gravedad, pero realmente es la ley del amor, la ley que cohesiona todo y es el pegamento universal que mantiene unidos a los planetas, a los soles y a las galaxias. Esa es una ley que nosotros podemos ver a diario, ¿verdad? De alguna manera, cuando pues el simple hecho de caminar y nosotros resbalamos y caemos, bueno, ahí está la ley de la gravedad que nos atrae al planeta, nos mantiene pegados. Otra de las leyes precisamente es el sol, ¿no? El sol sale todos los días, se puede de pronto ocultar por nubes, pero él está allí, eso es una ley. Y si esa ley no se cumple, entonces no habría vida en el planeta Tierra, porque si no hay sol por un mes, por ejemplo, pues perecerían las plantas, los animales y nosotros también, porque el sol nos impregna, que con sus rayos de luz nos impregna de vida y penetra al planeta para que dé sus frutos con el tema de las plantas y de los árboles y demás. Esta y muchas otras leyes son las que rigen el universo y nos rigen a nosotros. Así que si analizamos desde el punto de vista de que estas leyes son las que gobiernan el universo, pues evidentemente así es. ¿O tú qué opinas, Juan Manuel, en el postulado en este momento, hablando de que las leyes, pues como él las habla de la física,
o las leyes de la naturaleza son las que rigen el universo. Evidentemente así es, eso no tiene una discusión muy amplia porque es palpable y son leyes eternas e inmutables. Eso no lo puede cambiar nadie. Eso no lo puede cambiar nadie y pues así siempre ha sido y siempre será. Pero pues lo que yo analizo dentro de mi lógica es que si la teoría del Big Bang me propone que pues el universo y toda esta perfección se generó a través de un caos, pues mi lógica me dice que no puede ser así, porque si es así, pues yo me voy a la naturaleza a ver si en la naturaleza se vive pues en ese caos o en ese desorden, ¿sí? Un poco, ¿por qué? ¿Por qué pongo el ejemplo de la naturaleza? Porque pues indiscutiblemente a nosotros los seres humanos pues nos han atacado permanentemente o a través de muchísimo tiempo y nos han puesto pues a vivir en un sistema, ¿no? Y nos quitaron pues la vida. Entonces los animales y la naturaleza aún viven en un ecosistema, o sea que todavía tienen vida dentro de su hábitat. Entonces me voy yo a ese ejemplo de la naturaleza y yo veo que la naturaleza todo es amor, todo es paz y todo es un equilibrio permanente que existe. Entonces, si la teoría del Big Bang me dice que es caos y yo veo la naturaleza y en la naturaleza no hay ningún caos, por lo contrario hay un equilibrio y una paz pues perfecta, entonces ahí ya pues veo como una piedra de tropiezo, ¿no? Entre la teoría de Hawking y pues lo que yo logro ver y logro percibir pues en el mundo. Bueno, sí, evidentemente analizando lo de las leyes que rigen al universo, evidentemente así es, ¿no? Son leyes perfectas, funcionan en perfecta armonía, inmutables y totalmente es cierto. Entonces, en el análisis que tú hacías cuando él asegura eso, bueno, así es. Pero resulta que él dice que el universo, en esa explosión del Big Bang, como tú lo llamabas, el caos, dice que todo ese orden surgió de allí, de esa explosión, y que antes del Big Bang no existía un tiempo, y no existía un tiempo para que hubiese un creador. Entonces, eso llama la atención porque uno dirá, bueno, ¿y qué hubo antes del Big Bang? Y es una pregunta bastante profunda que muchos de nosotros nos habremos hecho en algún momento cuando escuchamos esa teoría. Exactamente. Porque si no la hemos escuchado, bueno, está la otra teoría que es la religiosa, que nos dice que existió un creador que todo lo hizo, pero bueno, ahí también hay su trampilla por parte de las religiones. Así porque combinan esa teoría de un Dios creador y le meten por allí lo del Dios falso que castiga y asesina y pide diezmos y bueno, ya se tergiversa. Entonces, analizando lo de la explosión y lo que tú decías del orden de la naturaleza, obviamente si lo miramos desde un punto de vista lógico, no podremos pensar que el orden que existe en el universo, esa perfección entre los soles y los planetas que orbitan alrededor de ellos y esa perfecta armonía de las galaxias, inclusive para no irnos tan arriba, nuestro propio cuerpo, el funcionamiento de nuestro propio cuerpo es perfecto. Que nosotros lo dañemos con algunos vicios y malas costumbres, bueno, ya eso es otra cosa. Y alteramos su funcionamiento y bueno, vienen las enfermedades y todo lo que se desprende de allí. Cuando analizamos el proceso de embarazo de las mujeres, cómo ese bebé se gesta en esos 9 meses de una manera absolutamente perfecta y es una armonía, cómo se crean los órganos, cómo el bebé es alimentado por su madre y cómo el cuerpo de la mujer se adecúa a ese niño que está naciendo allí y a los 9 meses pues da luz. Es algo totalmente perfecto y que eso se ha generado una explosión, bueno, deja esa duda, ¿no? Deja esa duda. Entonces, ese es el primer punto que habría que reevaluar, ¿no? Que habría que reevaluar en esa teoría del Big Bang, porque hasta ahora no nos ha explicado del todo qué fue lo que realmente ocurrió. Y además de que la teoría del Big Bang pues tiene muchos vacíos, ¿no? Muchísimos vacíos, como el problema del horizonte, bueno, la velocidad de la luz, bueno, tiene muchísimas vacíos que, digámoslo así, que la desacreditan en algún punto y que la dejan en algún momento sin bases sólidas para decir, bueno, esta realmente es la teoría que lo explica todo y bueno, nos sigamos buscando. Pero nos deja con bastantes dudas. Así es, Salim. Y también pues nosotros al enfocarnos pues en esta investigación de la creación del universo,
pues nos vamos a encontrar evidentemente con esta y muchísimas teorías más. Y si no encontramos una lógica, pues que nos permitan a nosotros hacernos de una verdad, pues nos vamos a lo que tú decías, a las religiones, y entonces allí también pues hay una manipulación, ¿no? Entonces lo ideal sería una explicación científica en base a lo que nos dice pues la religión, por decirlo así. Nosotros no somos ningún tipo de religión, ni ningún tipo de una corriente filosófica o algo, pero pues lo que se pretende es dar una explicación con lógica para que la teoría del Big Bang pues quede pues al descubierto, por decirlo así, ¿no? Porque son cosas que, como es el logo de nuestro programa, son cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, y así mismo pues nos mantienen divididos porque nos vamos por corrientes filosóficas, por religiones o por ateísmo, y eso es lo que nos mantiene divididos y no nos mantiene unificados. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar unas teorías que nos mantengan unificados pues con nuestros vecinos, con nuestros hermanos y con todo el mundo, para que así nosotros contribuyamos a un desarrollo óptimo de esta sociedad. Aunque yo no diría teorías, a buscar teorías, porque la teoría precisamente, como su nombre lo indica, es pues una suposición. Exactamente. Habría que buscar más bien certezas. Y conocimientos verdaderos que inviten a la transformación y a la unidad. Y es precisamente, como lo hemos hablado aquí, hemos denunciado, detrás del poder religioso se mueven fuerzas oscuras que manipulan. Lo hemos hablado aquí y hemos hablado sobre los grandes pensadores y filosofías y corrientes místicas y esotéricas, y hemos llegado a la conclusión, en base a la investigación y análisis lógico que hemos hecho en esta mesa de trabajo, de que detrás de todas estas corrientes existen poderes oscuros que manipulan al ser humano para dividirlo en dogmas, creencias y filosofías que al final pues no contribuyen en nada a crecer como seres humanos. Pero resulta que si yo no quiero creer en nada de eso, en este caso en religiones y de pronto alguna corriente mística, entonces yo soy ateo, ¿verdad? Sí. Yo soy ateo y pues me voy para el lado del ateísmo, y aseguran muchos pues de los defensores de esta corriente que ahí es donde está la verdad y que pues todo lo demás es falso. Pero resulta que en el ateísmo pasa lo mismo. Y lo digo ¿por qué? Porque precisamente hay fuerzas oscuras detrás de este movimiento ateo que controlan y que buscan precisamente a esas personas que no creen ni en religión ni nada, y las atrapan por ese lado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hemos hablado aquí de Marx, de Nietzsche, de Engels también, y hemos llegado a la conclusión, en base a la investigación, vuelvo y repito, que estos hombres han formado partes de ciertas sociedades secretas que lo que buscan con sus teorías es manipular y controlar. ¿Y de dónde pues saco esta aseveración? Bueno, uno de los documentos que más nos grafica mejor esto es los protocolos de los sabios de Sion. Estas actas, que se dieron a conocer en 1895 por Sergei Nilus, profesor que dio a conocer estas actas, donde se relata allí todo el plan judeomasónico para controlar y a toda la humanidad y imponer su nuevo orden mundial. Y estas estrategias de filosofías y religiones hacen parte de su plan. Y es precisamente, o más exactamente, en el acta número 4 donde ellos mencionan este plan. Y dice lo siguiente: la logia masónica juega en todo el mundo un disfraz que oculta nuestro objetivo. El uso que haremos nosotros de este poder dentro de nuestro plan de acción y de nuestros cuarteles generales siempre permanecerá completamente oculto para todo el mundo. Y aquí hay una clave, ¿no? Y es precisamente lo que dicen. Su intención es que esto permanezca oculto, para que no se sepa la verdad. Nuestro poder, sigue diciendo, nuestro poder, o nuestro primer deber más bien, es arrancar el espíritu de los cristianos. Cuando dice cristianos, no se refiere solamente a pues aquellas personas que practiquen esa religión. Ellos le llaman así a todas las personas, ¿no? También le llaman gentiles o los acum. El espíritu de los cristianos hasta la concepción misma de Dios
y sustituirla por cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. O sea, es arrancar precisamente esa concepción de Dios y sustituirla por la ciencia, cálculos matemáticos, cálculos científicos, e intentar explicarlo todo de esa manera. O sea, que en la medida que las personas se alejen de ese Dios, pero ojo con esto, porque cuando una persona decide de pronto alejarse de ese Dios, recordemos que es ese Dios que nos venden las religiones y ese Dios tergiversado, es una estrategia totalmente. Entonces ellos lo que hacen es o te quedas en una filosofía, una religión, y si no, eres ateo, y ahí es donde está su juego. Pero otra de las actas de los protocolos de los sabios de Sion, que es la segunda, dice lo siguiente: no creáis que nuestros acertos son palabras sin fundamento. Considerad los triunfos de Darwin, de Marx y de Nietzsche, preparados por nosotros, el efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles ciertamente no ha pasado desapercibido. O sea que hemos leído aquí dos actas donde se nos explica y se nos dice cuál es el plan que hay detrás de todo esto, detrás de todos estos personajes que con sus teorías e investigaciones han creado corrientes y han creado de alguna forma estas formas de pensamiento en masa para controlar a la humanidad. Sí, Salim, y además pues de las actas también nos han creado pues unos afanes en nuestra vida que ya no nos permiten pues vivir la vida, sino sobrevivirla. Entonces en ese lapso de tiempo, valga la redundancia, nosotros no tenemos tiempo pues para preguntarnos ciertas cosas como el origen del universo y el origen pues de toda la creación. Entonces gracias por la aclaración que tú me hiciste sobre las teorías. Nos brindan esas teorías para que nosotros creamos en ella, y así pues nos van a mantener confundidos y no nos vamos a dar cuenta de la magnitud de lo que somos nosotros en sí, de lo que nosotros somos los seres humanos y de qué es lo que nosotros vinimos a hacer acá, porque pues pensamos que nosotros vinimos a hacer acá, a ser hijos, a prepararnos como profesionales, a tener casas, a tener carros y sacar adelante a nuestros hijos y morir. Si esa fuera la ciencia, la concepción de la vida, pues no tendría ningún sentido estar en este mundo. Nosotros estamos en este mundo es pues para algo mayor que eso. Entonces nosotros, estas teorías lo que nos hacen a nosotros es pues que precisamente no nos enfoquemos en qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, y nos venden un Dios falso, nos venden diversas teorías que lo que hacen es que nos dividen y nos confrontan, y pues ahí sí cobra vida lo que es la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque lo que viene del Big Bang es el caos, es la división. Entonces cuando nosotros estamos, o más bien cuando nosotros estamos apercibidos y vemos este mundo que está en completo caos y pues en desigualdades, pero porque nos los han impuesto, no porque naturalmente seamos así, ya ahí queda pues al descubierto toda la estratagema que hay detrás de pues... Claro, porque si el origen nuestro fue un caos, entonces eso justifica la situación que vivimos como humanidad en la actualidad, y podemos citar lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurre en Ucrania, en Siria, lo que ocurrió hace poco en Egipto. Bueno, tantas guerras y tantas situaciones que generan caos. Entonces se podría decir, bueno, si ese fue nuestro principio, entonces todo está bien. Ahora, y también pues estamos mencionando de que la ciencia nos vende teorías falsas y que la religión nos vende un Dios falso. Entonces va a saltar la pregunta: ¿y dónde voy a buscar yo información? ¿Qué información voy a averiguar yo? O sea, la lógica que yo aplico es sencilla. Me voy a una playa, me voy a un lugar donde yo pueda ver la naturaleza y sentirla. Cuando yo siento eso, ya me hago como un croquis, un cronograma de lo que es Dios y la fuerza pues que viene de toda la creación y que viene de todos los universos y va bajando pues hacia nosotros. Todo pues nuestra composición, como tú lo decías, nuestro cuerpo, toda esa perfección pues es la que hay que buscarle como molde, ¿no? El por qué.
ciertamente pues libros científicos y libros de la religión nos van a servir, pero pues no bajo dogmas y no bajo teorías, sino bajo nuestra propia inteligencia, pues que vamos moldeando esa información, ¿no?, con inteligencia y lógica, para que así nosotros pues podamos adquirir esa gran verdad. Bueno, y saludemos a los oyentes. Ledismari dice: hola muchachos, atentos a su programa, un abrazo. Ana dice: al norte del polo norte no está el hemisferio sur. Ledismari dice: otro texto de Hawking dice que durante millones de años la humanidad vivió justo como los animales. Entonces algo pasó que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar, hablar, nos permitió la comunicación de ideas, permitiendo al ser humano empezar a trabajar unidos para construir lo imposible. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, evidentemente, eso que nos dice Ledismari, nuestra compañera de Celebra la Vida, donde dice Hawking en uno de sus libros que en algún momento se desató el poder de nuestra imaginación. Bueno, recordemos el proceso de los 7 días creadores, donde el ser humano ha ido avanzando en espíritu y en inteligencia, y hemos ido avanzando. Hace millones de años pues no éramos pues como éramos ahora, no estaban los que llamaban los cavernícolas. Se vivía en cuevas y bueno, se cazaba, y el hombre fue avanzando, ascendiendo y evolucionando de alguna forma, sobre todo en la parte física, pero no evolucionar de animales a seres humanos, no, simplemente adaptándonos a los cambios que el mismo planeta ha venido teniendo. También hay que mencionar allí el proceso de manipulación de los seres extraterrenos que llegaron al planeta, ¿no? Ellos, al momento de manipular la genética del ser humano para someterlo como esclavo, digámoslo así, no contaban, como lo dice el libro secreto de Juan, no contaban con la inteligencia del Adán, o sea, nuestra propia inteligencia que se despertó, y pudimos darnos cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Menciona el mismo libro, y lo que hicieron estos gobernantes de las tinieblas fue sumergirnos en el sueño profundo para que no nos diéramos cuenta, como lo sigue sucediendo hoy en día. Entonces han sido procesos que no se nos menciona, obviamente Hawking no lo menciona en su libro, porque no se tiene todavía, o no se tiene la información, ¿no? Información que ha sido traída por mensajeros estelares desde hace muchísimo tiempo, y que ha sido negada a esta humanidad precisamente, y ha sido también ocultada, ¿no? Y es precisamente para eso, para que no lleguemos a esa información que es tan valiosa, y que pues definitivamente, si toda la humanidad supiera realmente todo este proceso de manipulación, estoy seguro que las cosas cambiarían. Pero entonces, siguiendo con el análisis que veníamos haciendo, Juan Manuel, sobre el tema del origen o la teoría de Darwin, no, de Hawkins, donde asegura que todo ocurrió en una explosión. Entonces tendremos que analizar qué fue lo que realmente ocurrió, porque bueno, alguien dirá, bueno, sí, no ocurrió como él lo dice, pero entonces ¿qué sucedió? Porque de alguna forma tuvo que haber sido, ¿no? Entonces, a la conclusión que nosotros llegamos en la mesa de trabajo es que definitivamente de una explosión no pudo ser, y lo analizamos desde el punto de vista lógico, ¿no? Si usted analiza, las explosiones no generan vida, generan muerte. O de pronto, si usted deja su habitación desordenada, no va a aparecer ordenada de la nada. Tiene que llegar usted a organizarla y a poner las cosas en su lugar para que pues se vea bien, ¿no? Pero del desorden no va a generarse el orden. O si usted lanza millones de tornillos al aire, cuando caigan no va a crearse un carro. Entonces es una lógica y un análisis muy sencillo. Entonces, ¿qué pasó, no? Y para entender cómo ocurrió en realidad, utilizaré el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan, que es un libro apócrifo que fue excluido del canon en el 325 por parte de Constantino. Este no está en la Biblia, definitivamente. El libro secreto de Juan nos habla del origen perfecto, de ese origen luz, que se nos ha negado precisamente, y se nos ha cambiado por esas teorías del caos y de la evolución, un montón de teorías que explican nuestras situaciones actuales que vive la humanidad, situaciones tristes, ¿no? Entonces, analizando las leyes
que rigen este universo, tendríamos que entonces analizar el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Cuando hablábamos en el tema del código luz del corazón y hacíamos el análisis con el primer capítulo de Juan 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí se habla del verdadero origen. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en ese análisis que hacíamos de dónde está Dios en el hombre, recuerda, Juan Manuel, que hablábamos de las células especializadas del nodo sinusal en el corazón, donde está depositada, digamos, esa memoria o esa chispa del Padre en nosotros, que es la que hace que nuestro corazón lata, porque esa es otra de las incógnitas de la ciencia, donde nos explican cuál es el origen del impulso eléctrico del corazón. Y el primer órgano que se forma en nuestro cuerpo es el corazón. O sea, ese es el principio, como lo dice la primera Juan. El principio era el verbo, o sea, Dios. Por él todo fue hecho, porque en el momento que se crea el corazón en nosotros, se empiezan a desprender de allí todos los órganos y se empieza a crear el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el principio del corazón cuando comienza? El corazón explota para generar vida. Implosiona. Que es muy diferente. El corazón se contrae hacia adentro, implosiona y se expande de manera uniforme. Entonces, en ese sencillo análisis, en ese principio de ley que rige a nuestro cuerpo, sí, es un principio de vida. Exactamente, un principio de vida que rige a nuestro cuerpo. Podríamos analizar entonces el macro, porque decía Hermes Trismegisto, tanto como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. O sea, las mismas leyes que nos rigen a nosotros rigen al universo. Y el mismo Hawkins en su documental lo dice. Son las mismas leyes acá como tanto allá en lo macro. Entonces, si se trata de generar vida o de crear, como lo empieza a hacer nuestro corazón, entonces no podríamos decir que ese principio estaría ligado a una explosión, sino yo diría más bien a una implosión del universo. El universo implosiona y se expande de manera uniforme, porque entre otras cosas los científicos no han llegado a esa conclusión de por qué el universo, si se desprende una explosión, se ha venido expandiendo de manera uniforme y en ese orden impresionante que tiene. Entonces, en ese sencillo análisis que hacemos, ya estaríamos descartando esa teoría de una explosión. Yo diría que más bien fue una implosión, y de allí pues todo lo que existe. Pero entonces quedaría la duda, bueno, ok, fue una implosión, pero ¿qué generó? ¿Quién hizo esa implosión? Como se preguntan algunos, bueno, ¿quién hizo la explosión? Bueno, habría que llevarnos o irnos al libro secreto de Juan, porque evidentemente cuando hablamos de las leyes de la física o de la naturaleza, debe haber o existir una inteligencia, un creador que mantenga en armonía y en perfecto equilibrio esas leyes. Nosotros analizamos un cuadro, de un hermoso cuadro de algún pintor, o una canción con una hermosísima letra, y eso que nosotros vemos, que nos maravillamos, salió de la mente de alguien, en este caso de un artista, de un cantante. Si vemos una escultura de arte, salió de la mente de ese personaje. Entonces, en ese análisis tenemos que pensar, bueno, ¿y de qué mente salió todo el universo en su magnífica perfección y belleza? Y analicemos los planetas, las galaxias, los soles, los animales, las plantas. ¿Será que eso salió de la nada? ¿De una explosión, de un caos? ¿De la casualidad? No. Tendríamos entonces que analizar ahí. Entonces, si nos vamos al libro secreto de Juan, que lo hemos tocado bastantes veces en este programa, porque ahí hay unos conocimientos que fueron entregados por Jesús a su apóstol Juan, y donde se nos narra precisamente ese origen perfecto, y se nos habla de esa Santísima Trinidad, como lo dice las religiones, y se nos habla precisamente del Padre, del Santo Espíritu, bueno, ahí se le menciona como Bárbelo, o el Espíritu Santo, como pues mayormente se conoce, y del Vástago o Jesús.
Pero cuando hablan del Padre, la descripción que nos entregan acá, a mí lo personal me hace comprender que en definitiva no procedemos de ninguna casualidad o de una explosión espontánea o de ese caos. Todo está sujeto a un orden y a una inteligencia. Dice lo siguiente, y vamos a analizarlo con la teoría de Darwin, de Hawkins. Dice, el uno, aquí está hablando de esa fuerza universal, ¿no? Del Padre Creador, del Padre de las Luces. Empieza hablándole Jesús a Juan. Dice, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible está sobre todo, que es imperecedero, que es la luz pura que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Entonces, en este par de líneas se nos deja claro de que este creador o esta fuerza creadora a la que se está hablando aquí no tiene nada que ver con aquel Dios que nos hablan las religiones, ¿verdad? Así es. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces, si se hacen análisis científicos comparando a ese Dios de las religiones, pues con todo lo que existe, definitivamente pues habría mucho que pensar, ¿no? Uno diría, bueno, pero este Dios que nos hablan acá es un Dios sanguinario, bipolar hasta diríamos, porque a veces es bueno y a veces no tanto. Machista. Exactamente. Entonces, si analizamos esto, pues uno diría, bueno, definitivamente estamos sujetos a alguien que hace con nosotros pues lo que quiera o nos controla y no tenemos ese libre albedrío que pues se nos ha dicho. Entonces sigue diciendo el libro secreto, no existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él, es eterno, toda vez que no necesita nada. Cuando dice es eterno, o sea que siempre ha existido. Iba a existir. Y va a existir antes de lo que ellos llaman los científicos el Big Bang o ese origen del universo. Siempre ha existido esa fuerza creadora en reposo, lo que se conoce como la preexistencia. Ha estado allí quieta, ¿no? En reposo y bajo esa armonía y esa paz que rigió, ¿no? O que rige el universo y que en su momento implosionó para crear todo lo que existe. Entonces el libro secreto sigue diciendo, es inobservable toda vez que nada lo ha observado, es eterno y existe eternamente. Es inexpresable toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. Es imposible decir qué es o de cuánto es, pues nadie puede comprenderlo. No es entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. ¿Qué puedes analizar tú aquí, Juan Manuel, de lo que nos ha dicho el libro secreto de Juan hasta ahora, comparándola con la teoría de Hawkins? Bueno, completamente, pues una diferencia pues grandísima, ¿no? Porque pues ahí dice que imaginémonos el concepto que nosotros tenemos de Dios. Pues ahí dice, ese no es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque él es el todo, o sea, es el principio del todo, es como tú lo decías, es la preexistencia viva que nadie pues puede como palpar, o sea, sí lo podemos palpar viendo la naturaleza y viendo nuestra anatomía, pero pues así como nos lo venden las religiones, no es palpable, es muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque ahí hay una inteligencia, es una luz. No es un señor. Exactamente, es una luz pura y verdadera. Es un espíritu invisible, dice el documento. Entonces, Hawking dice que no existió un tiempo para que hubiese habido un creador. Pero mira lo que dice. Es que eso es lo curioso, ¿no? Los científicos desconocen leyes universales. Sí existía un tiempo, pero bajo la ley del reposo, como tú lo decías, bajo la ley de la quietud, de la armonía, de la quietud, por decirlo así. Mira lo que dice el libro secreto de Juan, que nos hace comprender esa parte. Dice, no es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa, no le fue asignado tiempo,
Toda vez que no recibe nada de nadie, eso sería un préstamo. Entonces ahí está la explicación por la cual no existía un tiempo antes, digámoslo así, de todo lo que existe. Precisamente porque el creador no está sujeto al tiempo, como de alguna manera lo estamos nosotros y incluso el mismo universo, ¿no? Como lo han intentado explicar los científicos, donde han tratado de contar el tiempo desde ese supuesto Big Bang hasta hoy en día. El creador no le fue asignado tiempo. O sea que si intentamos buscar un tiempo antes de todo lo que existe, no lo vamos a encontrar, porque realmente el creador no está sujeto a un tiempo. Es un espíritu invisible, una fuerza creadora que siempre ha estado presente, es eterna, que siempre ha estado allí. Si intentamos comprenderlo, como dice el libro secreto de Juan, no lo vamos a comprender. Exactamente, es que nosotros a veces nos hacemos preguntas que por nuestro impulso, hablando de los días de creación, todavía no estamos mentalmente adecuados para recibir esas respuestas, ¿no? Por lo menos de dónde surgió esa ley, el Dios, de dónde surgió. Pues por ahora nosotros no tenemos esa respuesta, porque no estamos en el impulso que nos permita pues saber interpretar bien lo que se dice. No, pero no es que de dónde surgió, es que es eterno. O sea, exacto, siempre existió. O sea, la fuerza creadora no tiene un inicio ni un final. Es eterna. O sea, a nosotros los seres humanos nos cuesta de pronto comprender algo. De pronto comprendemos algo que tenga un inicio pero no tenga un fin. O sea, algo infinito. Pero no podremos, se nos hace más complicado comprender algo eterno que siempre ha estado allí. Cuando el libro secreto de Juan nos dice que es incomprensible, es precisamente tratar de darle una explicación. O sea, sencillamente no la tiene, porque es eterno, no le fue asignado tiempo. Intentamos compararlo con ese Dios que nos habla de las religiones, porque se nos dice que es un señor. Entonces, si es un señor, bueno, incluso hasta pensamos que de pronto tenía nuestra misma apariencia, pero con barba blanca. Entonces, bueno, de alguna manera uno dice, bueno, pero si es así, tuvo que haber sido creado por algo más. No, el libro secreto de Juan ahí nos clarifica perfectamente lo que realmente es esa fuerza creadora. Dice, es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e inconmensurable. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho todas estas cosas. El libro secreto de Juan, en esa narración, intenta de dar una descripción de lo que realmente sería, pero definitivamente no podríamos darle una definición al creador, una definición, digámoslo, para nuestra razón, porque como ya tú lo decías, en este momento intelectivo que se encuentra, o en este momento de la razón y de esa inteligencia que buscamos, no estamos en el momento espiritual. Muchas de las personas o gran parte de las personas que buscan esas respuestas en filosofías y en religiones no están sujetos al impulso de la creencia. Entonces es difícil, desde ese punto de vista sería más difícil de comprender. Pablo 09 dice, hola pesquerísimos, cordial saludo desde mi Valle del Cauca. Hawkins vive en el caos como todos los sabios del mundo, y los humanos seguidores de sabios están en lo mismo. Muy cierto Pablo. Cuando se siguen ciertos líderes y ciertas filosofías sin haber comprobadas o sin ser comprobadas por nosotros mismos, estamos sujetos a lo que ellos digan, y definitivamente vamos a terminar teniendo acciones en nuestra vida que tengan que ver mucho con eso. Entonces, en el momento que usted vaya a analizar una teoría, un postulado científico, cualquier tipo de situación, usted debe analizarla y pasarla por el filtro de su inteligencia, para que obtenga su propia verdad. Como lo que estamos haciendo hoy acá. Sería un insulto decirles no a nuestros oyentes que nos crean lo que estamos diciendo.
sería un insulto, porque no somos poseedores de la verdad. Sencillamente estamos analizando la teoría de un científico, un gran exponente de la ciencia, y desde nuestro punto de vista y la investigación que hemos realizado, imprimiéndole lógica, hemos llegado a la conclusión de que esas teorías hay que reevaluarlas, porque definitivamente no han dado respuestas a la humanidad, y lo que han dejado son vacíos muy grandes y han hecho muchísimo daño. Entonces, en la primera de Juan, en el primer capítulo de Juan 1:1, y en el libro secreto de Juan, del mismo apóstol, se nos grafica de una manera bastante explícita qué fue lo que realmente ocurrió. No venimos de una explosión, definitivamente, porque de las explosiones no se genera absolutamente nada, es puro caos. Existe, estimados oyentes, una inteligencia que es la causa del todo, porque si todo el orden y perfección del universo no fuese producido por una inteligencia que mantuviese ese equilibrio, pues el universo sería un caos, no estaría sujeto a esas leyes perfectas que lo rigen. Si no analicemos nuestras propias vidas en algunos momentos, ¿no? En cada acción diaria, si nosotros no le imprimimos inteligencia a lo que vayamos a hacer, sino que estamos sujetos a nuestra emoción y nuestra razón, muchas de nuestras cosas van a estar fundamentadas en el caos. Pero si se les imprime inteligencia y lógica a todo lo que hagamos, entonces nuestra vida va a estar sujeta a equilibrio y a paz. No estaremos en conflicto con nosotros mismos ni con los demás. Entonces, comprendiendo ese análisis desde nuestra propia vida, podríamos llevarlo al macro, al universo, y comprender de que está sujeto ese orden a una inteligencia que intencionalmente ha creado todo lo que existe. Entonces, en ese análisis que hemos hecho de esta teoría de Hawkins, pues con el debido respeto, ¿no? Porque habrá algunos que dirán, bueno, ¿con qué autoridad lo hace? ¿No? Y me hace recordar cuando a Jesús le decían los escribas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les dijo muy inteligentemente, si ustedes me dicen con qué autoridad Juan bautizaba, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. No le supieron darle respuesta y Jesús se quedó callado. Entonces es lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, estimados oyentes, ya estamos llegando al final de este programa del día de hoy, que ha sido muy interesante. Por supuesto que no debemos quedarnos simplemente con lo que hemos expuesto acá, sino que debemos seguir indagando, investigando y robusteciendo esa investigación para que tengamos más herramientas y más recursos para comprender muchas situaciones que, bueno, el mundo nos ofrece y que ocurren en nuestra propia vida. Y de ninguna manera estamos sujetos, o nuestro origen es el caos. Nuestro origen es la luz, la creación, la perfección. Cuando el ser humano comprenda esos principios, entonces empezaremos a cuestionarnos sobre las cosas que pues definitivamente no andan de acuerdo a ese principio, ¿no? En nuestra vida y a nuestro alrededor, y vamos a buscar la transformación, el cambio, que es lo que se quiere y lo que se pide hoy en día. Naturalmente, cuando nosotros pues nos damos cuenta de la manipulación y que nosotros estamos sujetos a unas leyes universales, pues asimismo se va dando el cambio, y el cambio pues va generando una cadena en donde pues todos vamos a aportar un granito de arena para que toda esta situación mejore, y esta es la intención pues de este programa, ¿no? Aportar ese granito de arena para que mancomunadamente podamos nosotros salir adelante y pues desprendernos de todo este sistema que nos mantiene pues en permanente agonía, y lo que genera es muerte. Así es, muy claro, tú lo has dicho. El momento en que la humanidad comprenda que nuestro origen no es el caos, que no venimos de ningún animal, que tampoco venimos del polvo ni el barro de la tierra, sino que nuestro origen es la luz, el origen luz, que nos habla el libro secreto de Juan, que nos venía hablando Jesús, que somos hijos de una creación y de una inteligencia creadora perfecta y herederos de todas esas leyes, porque recordemos que el mismo hombre es la ley, todo está sujeto a nosotros. No somos, digamos, no somos controlados por un Dios que rige nuestros destinos,
sino que nosotros mismos con nuestras acciones diarias lo vamos forjando. Todo está sujeto a nosotros, no debemos echarles la culpa a Dios por las cosas malas que nos pasan, porque no tiene nada que ver allí. Todas las leyes están dispuestas para nosotros, pero el ignorar cómo funciona el mismo universo y nosotros mismos es lo que hace que caigamos pues en esos procesos de tristeza y de dolor que han afligido a esta humanidad. Bueno, estimados oyentes, ya hemos llegado al final de este programa de Descubriendo en el día de hoy. Recordándoles que estos programas se montan en la página y en la zona de descarga para que usted pueda pues bajarlos, escucharlos, compartirlos, que es la idea, que estos conocimientos se expandan y que lleguen a más personas. Recuerden que aquí cada 8 días tocamos esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Este programa se estará transmitiendo en diferido el martes a las 10 de la mañana. Y recuerden que pueden pues descargarlo allí cuando se monte. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Wow,